Veamos el ejercicio 4. El ejercicio 4, ítem B, plantea: sea H el subconjunto de las matrices A de 2 por 2, tal que A tiene la forma. En el elemento A11, cualquier elemento que pertenece a los reales. Un elemento, por ejemplo, A. En el elemento A12 tengo cualquier escalar B. En el elemento A21, ¿está bien?, es el mismo que A12. Y en el elemento A22 es la suma de A11 más A21 o A12. ¿Está bien? O sea, sería la suma de A más B. El subconjunto dado H del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 con la suma y el producto usual, ¿es un subespacio de las matrices de 2 por 2? Vamos a demostrar que sí lo es. Recordemos, ¿qué condiciones deben cumplirse para que el subconjunto H sea subespacio de B, que en este caso B es las matrices de 2 por 2? El teorema 521 de la página 308 del Grossman plantea: un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial B es un subespacio de B si cumple con dos leyes de cerradura: la cerradura de la suma y la cerradura de la multiplicación por un escalar. ¿Qué significa esto? Que si tomo dos elementos cualquiera de H, la suma de esos elementos también tiene que pertenecer a H. Y si tomo un elemento cualquiera de H y lo multiplico por un escalar cualquiera, entonces la multiplicación de ese alfa por el X también tiene que ser un elemento de H. Vamos a ver si se cumplen estas condiciones. Entonces, primero tenemos que verificar las hipótesis de ese teorema. Fíjense que dice: sea un subconjunto no vacío H. Entonces está diciendo dos cosas: que H es un subconjunto del espacio vectorial B y que H es no vacío. ¿Se cumplen esas condiciones? Entonces, H está contenido en las matrices de 2 por 2. Esto es, ¿H es subconjunto de las matrices de 2 por 2? Sí, lo es. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque H, por definición, me dice: son las matrices pertenecientes a las matrices de 2 por 2 que tienen esta forma. O sea que H es un subconjunto de las matrices de 2 por 2. ¿Es H no vacío? Sí, es no vacío. Y ustedes lo pueden comprobar buscando cualquier elemento que pertenece a este H. ¿Cómo lo encuentro? Dándole valores a y B cualquiera que estén en este H. Yo, por ejemplo, busqué la matriz identidad de las matrices de 2 por 2. Fíjense que si A vale 1 y B vale 0, esta matriz identidad pertenece al H. Entonces ya puedo asegurar que H es no vacío. Se cumplen las dos hipótesis del teorema 5.2. ¿Será cerrado bajo la suma? ¿Y será cerrado bajo la multiplicación por un escalar? Veámoslo. Consideremos dos matrices cualquiera, A y B, que pertenecen a H. ¿Qué significa que pertenezcan a H? Significa que tienen la forma de los elementos de H. En este caso, sean A sub 1, ¿está bien?, cualquier escalar, B sub 1, cualquier escalar. Acá tengo que copiar el elemento que tenía acá arriba, o sea, tiene que ser B sub 1, y en el elemento A22 tengo que tener la suma de A sub 1 más B sub 1. Las matrices de esta forma pertenecen al H. Sea un B que también pertenecen a H. ¿Está bien? Entonces tienen la forma de los elementos de H. Ahora, la suma de A más B, ¿pertenecerá a H? Veámoslo. ¿Cómo se suman dos matrices? Tenía que sumar componente a componente, ¿se acuerdan? Lo vimos en básica. Si sumo las matrices A y B, sería, en el elemento A11, tendría la suma de A sub 1 más A sub 2.
que es lo que tengo acá. En el elemento A12 tendría la suma de B sub 1 más B sub 2, que es lo que tengo acá. En el elemento A21 tendría que tener la suma de B sub 1 más B sub 2, que es lo que tengo acá. Y en el elemento A22 tendría que tener la suma de esto más esto. ¿Está bien? Que es lo que tengo acá. Pero fíjense que este elemento A22 es un número en definitiva. ¿Está bien? Porque A1, B1, A2, B2 son escalares. Entonces se aplica la ley asociativa de la suma de escalares. O de números reales. ¿Está bien? Entonces, aplicando esa ley asociativa, que yo puedo asociar como yo quiero, me conviene agruparlo de esta manera. Todos los elementos los dejo como están, salvo este. El elemento A22. ¿Cómo los agrupo? De modo que me quede A1 más A2 y B1 más B2. Así. ¿Para qué? Porque fíjense que esto es igual a esto y esta matriz tiene la forma de los elementos de H, porque es la suma de este elemento más este. ¿Sí? Entonces, esta matriz suma pertenece al H. Es decir, es cerrado H bajo la suma. ¿Será cerrado bajo la multiplicación por un escalar? Fíjense, si multiplico una matriz cualquiera A por un alfa, me va a quedar alfa por A, alfa por B, alfa por B y alfa por A más B. Aplicando la propiedad de multiplicación de matrices por un escalar, me quedaría alfa por A, alfa por B, alfa por B. ¿Está bien? Y acá se aplica la distributiva. Fíjense que esta matriz también pertenece a H. ¿Por qué? Porque este elemento y este elemento son el mismo. Y acá en el elemento A22 tengo la suma de este más este. Entonces, también pertenece al H. Es decir, es cerrado bajo la multiplicación de un escalar. ¿Está bien? Por tanto, H es un subespacio de las matrices de 2 por 2.